El aire dentro del sedán de Mateo Vargas era un santuario de calma, una burbuja de control en medio del caos silencioso de la ciudad nocturna. Las farolas se deslizaban sobre el capó pulido, como gotas de ámbar líquido, cada una marcando el ritmo de un viaje que estaba a solo 10 minutos de terminar en el cálido abrazo de su hogar. Llevaba la corbata aflojada, un pequeño acto de rebelión contra la formalidad sofocante de su día, y una suave melodía de jazz instrumental llenaba el espacio, un bálsamo para una mente que pasaba sus horas diseccionando las fracturas de la vida de otros. Fue entonces cuando las luces rojas y azules estallaron en su espejo retrovisor, una explosión violenta de color que destrozó la serenidad. Eran para él, no había duda. Su pie se movió con una calma practicada hacia el freno, su mirada verificando su velocidad. Iba 5 millas por debajo del límite, y sus manos señalizando su intención de detenerse en el próximo arcén bien iluminado. No había cometido ninguna infracción. Lo sabía con la certeza absoluta de un hombre cuya vida entera giraba en torno a la letra de la ley. La patrulla se detuvo detrás de él, sus luces estroboscópicas pintando el interior de su coche con brochazos de pánico y urgencia. Mateo apagó la música, bajó la ventanilla y colocó ambas manos en la parte superior del volante, con las palmas abiertas. Era un ritual, una coreografía de sumisión que había enseñado a su propio hijo, una oración silenciosa para desactivar una amenaza potencial. La figura que se acercó a su ventanilla era grande, un contorno recortado contra el resplandor cegador de los faros de la patrulla. El oficial, cuyo nombre en la placa más tarde identificaría como Jenkins, golpeó el cristal con los nudillos. Licencia y registro. Su voz era un gruñido áspero, desprovisto de cualquier cortesía. Mateo se movió lentamente, narrando sus acciones. Oficial, mi cartera está en el bolsillo interior de mi chaqueta y el registro está en la guantera. Voy a buscarlos ahora. Jenkins no respondió. Su silencio era una pared. Sus ojos, apenas visibles bajo el ala de su gorra, recorrían el interior del coche, deteniéndose en el maletín de cuero en el asiento del pasajero, en el traje a medida de Mateo, en el tono de su piel. Una mueca casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Salga del coche», ordenó Jenkins, su voz más dura que antes. Mateo sintió una punzada fría de alarma. Esto se estaba desviando del protocolo. «Oficial, ¿puedo preguntar cuál es el motivo de la parada o por qué me pide que salga?» La pregunta era respetuosa, formulada con la precisión de alguien acostumbrado a exigir claridad. «Salga del maldito coche ahora mismo o lo sacaré yo». La amenaza colgaba en el aire, pesada y tóxica. Mateo exhaló lentamente, un ejercicio de control que había perfeccionado a lo largo de los años. Abrió la puerta y se puso de pie, su estatura casi igualando la del oficial. Mantuvo sus manos visibles, lejos de sus bolsillos. El oficial Jenkins se acercó, invadiendo su espacio personal, su rostro contorsionado por una ira que parecía venir de un lugar mucho más profundo que este simple control de tráfico. «¿Crees que eres mejor que yo con ese traje?», espetó Jenkins. Su aliento olía a café rancio y desprecio. «¿Crees que las reglas no se aplican a ti?». Mateo permaneció en silencio, su rostro una máscara de neutralidad. Sabía que cualquier palabra, cualquier gesto, sería interpretado como un desafío. Pero su silencio, su calma, su misma presencia, pareció enfurecer aún más al oficial. Jenkins lo empujó contra el coche. «Te hice una pregunta, amigo». El insulto apenas velado, la forma en que arrastró la palabra, lo dejó claro. Esto no se trataba de una luz trasera rota o de un cambio de carril indebido. Era algo más antiguo, más feo. Y entonces, sin previo aviso, la mano abierta del oficial Jenkins cruzó el escaso espacio que los separaba y se estrelló contra la mejilla de Mateo. El sonido fue un chasquido agudo y repugnante en la quietud de la noche. Un acto de violencia tan crudo y descarado que por un instante el tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a la sensación punzante en su piel y al rostro triunfante y lleno de odio del hombre que lo había golpeado.
El escozor en la mejilla de Mateo fue un ancla, un punto focal en un torbellino de incredulidad y furia helada. El impacto no solo había sido físico, había sido una profanación, una violación de un pacto no escrito sobre la dignidad humana que él había dedicado su vida a defender desde una posición de autoridad que este hombre no podía ni imaginar. Por una fracción de segundo, una respuesta primordial y visceral surgió desde lo más profundo de su ser, el deseo de devolver el golpe, de igualar la violencia con violencia, de borrar la sonrisa de suficiencia del rostro del oficial Jenkins. Pero décadas de disciplina, de canalizar la emoción en lógica y la pasión en procedimiento, tomaron el control. Sabía, con una claridad cristalina que atravesaba la niebla roja de la ira, que cualquier reacción física sería su fin. Sería la justificación que Jenkins necesitaba, la narrativa que escribiría en su informe. El sospechoso se volvió combativo. Su vida, su carrera, su reputación, todo se evaporaría en ese único momento de pérdida de control. Así que se quedó inmóvil, absorbiendo el dolor, la humillación, y convirtiéndolo en combustible para una resolución fría como el acero. Sus ojos, que momentos antes habían sido neutrales, ahora se fijaron en Jenkins con una intensidad que pareció hacer vacilar al oficial por primera vez. No era una mirada de miedo o de sumisión, era una mirada de evaluación, de análisis, como un geólogo que examina una falla en la tierra justo antes de un terremoto. «Ha cometido usted un grave error, oficial», dijo Mateo, su voz sorprendentemente firme, apenas un susurro, pero cargada con el peso de una verdad inminente. Jenkins pareció desconcertado por la respuesta. Esperaba miedo, súplicas, tal vez incluso una agresión que pudiera justificar el uso de más fuerza. No esperaba esta calma escalofriante. Se recompuso rápidamente, su arrogancia regresando como una máscara. «El único error aquí es el tuyo, pensando que podías faltarme al respeto. Ahora, manos a la espalda». Esposó a Mateo con una brusquedad innecesaria, apretando el metal contra sus muñecas hasta que sintió que le cortaba la circulación. Mientras lo empujaba hacia el asiento trasero de la patrulla, la cabeza de Mateo golpeó ligeramente el marco de la puerta. Jenkins no se disculpó. Dentro del coche, el olor a desinfectante barato y a desesperación era abrumador. Mateo se concentró en los detalles, archivando cada momento, cada palabra, cada sensación. La forma en que las luces de su propio coche se reflejaban en el rostro de Jenkins mientras éste hablaba por la radio. El número de la patrulla, 714. El tono de voz de Jenkins, ahora lleno de una falsa profesionalidad mientras informaba de la detención de un sujeto no cooperativo. Vio a otro oficial llegar a la escena y registrar su coche sin su consentimiento, sus manos rebuscando en el maletín de cuero que contenía los expedientes de los casos del día siguiente. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaba siendo tratado como los hombres y mujeres cuyas vidas a menudo estaban en sus manos, experimentando la cruda realidad del sistema desde el otro extremo, el extremo receptor de un poder ejercido sin control y con prejuicios. No sintió miedo, sintió una profunda y resonante tristeza, seguida de una determinación que se asentó en sus huesos. Esto ya no era solo sobre él, ya no era sobre una bofetada en una noche oscura. Se había convertido en algo mucho más grande. Jenkins había abierto una puerta que no sabía que existía, y Mateo Vargas iba a asegurarse de que la atravesara hasta sus últimas y más oscuras consecuencias. El viaje a la comisaría fue un borrón de luces urbanas vistas a través de la reja de la ventana trasera. Mateo permaneció en silencio, observando, escuchando, sintiendo el pulso de la maquinaria en la que había sido absorbido. El oficial Jenkins intentó provocarlo, haciendo comentarios sarcásticos sobre su traje, su coche, su actitud. Mateo no le dio nada. Su silencio era su escudo y su arma, una negativa a participar en el degradante teatro del oficial. En la estación, el proceso de fichaje fue una lección de deshumanización calculada. Le quitaron los cordones de los zapatos, el cinturón, el reloj.
Vaciaron sus bolsillos sobre un mostrador de metal, cada objeto personal examinado con una mezcla de aburrimiento e indiferencia por el sargento de turno. Su maletín fue registrado de nuevo, los documentos legales esparcidos con desdén. Mateo observó cómo el sargento hojeaba un expediente, sus ojos vidriosos sin comprender la compleja jurisprudencia que contenían esas páginas. Para ellos, no era Mateo Vargas, un hombre con una historia, una familia y una profesión. Era un número, una entrada en el registro, otro cuerpo para procesar a través de las entrañas del sistema. Fue durante la toma de huellas dactilares, mientras la tinta fría y pegajosa cubría sus dedos uno por uno, que la realidad de su situación se solidificó. Estaba en los registros. Su nombre estaba ahora asociado a un arresto por resistirse a la autoridad y agresión a un oficial, cargos que sabía que Jenkins inventaría para cubrir su propio asalto. La humillación era profunda, pero debajo de ella, la resolución de Mateo se endurecía como el hormigón. Cuando le permitieron hacer su única llamada telefónica, no llamó a su esposa. No quería que el pánico entrara en su hogar. No todavía. Tampoco llamó a un abogado defensor de alto perfil. Sabía que eso desencadenaría un tipo de batalla diferente, una que quería controlar con precisión quirúrgica. En su lugar, marcó un número que conocía de memoria, el de su secretaria judicial, una mujer llamada Elena, que había trabajado con él durante 15 años y poseía una eficiencia y discreción legendarias. Elena contestó al segundo tono, su voz profesional incluso a esa hora tardía. Despacho del juez Vargas. Mateo mantuvo su propia voz baja y uniforme. Elena, soy yo. Necesito que escuches con mucha atención y no hagas preguntas por ahora. Necesito que llames al fiscal del distrito, a David Chen. Despiértalo si es necesario. Dile que Mateo Vargas ha sido arrestado por el oficial Jenkins, placa 714, del distrito 12, y que actualmente estoy detenido en la comisaría central. Dile que el cargo preliminar es resistencia a la autoridad. Y Elena, dile que traiga consigo al jefe de policía. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pudo visualizar a Elena sentada en la oscuridad de su casa, su mente procesando la información imposible que acababa de recibir. Podía sentir su confusión, su preocupación, pero también conocía su lealtad y su capacidad. «Entendido, señor», dijo finalmente, su voz ahora tensa pero firme. «Chen y el jefe de policía, comisaría central, estarán allí». «Gracias, Elena», dijo Mateo, y colgó. Se apoyó contra la pared fría de la celda de detención en la que lo habían metido. El aire olía a sudor rancio y a lejía. En la penumbra, podía ver los rostros de los otros hombres detenidos, algunos borrachos, otros desesperados, otros simplemente resignados. Se sentó en el duro banco de metal, un hombre despojado de sus símbolos de estatus, indistinguible de los demás a los ojos del sistema que ahora lo encarcelaba. Pero había puesto en marcha una cadena de acontecimientos. Había encendido una mecha lenta y deliberada. No había gritado, no había protestado, no había exigido sus derechos a los guardias de bajo nivel que no tenían poder para hacer nada. En cambio, había hecho una sola llamada telefónica, precisa y calculada, a la cima de la pirámide. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. La maquinaria que lo había aplastado tan casualmente estaba a punto de descubrir que no había atrapado a un simple ciudadano, sino a uno de sus propios e intocables arquitectos, y la reacción sería sísmica. Mientras Mateo esperaba en la quietud opresiva de la celda de detención, el oficial Jenkins estaba en la sala de informes, bebiendo un café quemado y tecleando su versión de los hechos. Para él, la noche había sido un éxito. Había puesto en su sitio a un pez gordo arrogante, un tipo que pensaba que su coche caro y su traje elegante lo ponían por encima de la ley. Jenkins escribía con una fluidez practicada, construyendo una narrativa de autopreservación. Describió cómo había detenido al vehículo por conducción errática, una mentira fácil de insertar. Escribió que el conductor, Vargas Mateo,
Se había vuelto verbalmente abusivo de inmediato, cuestionando su autoridad con un tono beligerante. La parte crucial, la bofetada, fue transformada ingeniosamente en un acto de defensa propia. El sujeto hizo un movimiento brusco y agresivo con las manos hacia mi cara. Tecleó, lo que me obligó a utilizar una técnica de mano abierta para crear distancia y controlar la situación. Era una obra de ficción, pero una que había utilizado en variaciones antes, una que casi siempre funcionaba. El sistema tendía a creer a sus propios agentes por encima de los civiles, especialmente cuando el civil encajaba en un cierto perfil. Una vez que guardó el informe, se recostó en su silla, sintiendo una punzada de satisfacción. Había reafirmado su dominio en la calle, y eso era lo que importaba. La burocracia que seguía era solo papeleo. El nombre, Vargas, no le sonaba de nada. Era solo otro rostro en una larga serie de arrestos. Mateo, por su parte, utilizaba el tiempo para reflexionar. Cerró los ojos y se transportó fuera de la celda maloliente. Pensó en su primer caso como defensor público, defendiendo a un joven acusado de un delito menor, basándose en el testimonio contradictorio de un solo oficial. Recordó la frustración de ver cómo la palabra del oficial era tratada como un evangelio, mientras que su cliente era visto con sospecha inherente. Esa experiencia, y muchas otras como ella, lo habían impulsado en su carrera, alimentando su deseo no solo de practicar la ley, sino de moldearla, de presidirla con la equidad que tan a menudo faltaba en el nivel de la calle. Recordó el día de su investidura como juez federal, el peso de la toga sobre sus hombros, el juramento que hizo de administrar justicia sin acepción de personas, de hacer lo correcto por todos, independientemente de su condición. Y ahora, aquí estaba, en el otro lado, despojado de su toga, su título, su identidad, reducido a un sujeto en el informe de un oficial que encarnaba precisamente el tipo de abuso de poder que él combatía desde el estrado. No había ira en su reflexión, sino una claridad dolorosa. Estaba experimentando una verdad que, hasta ahora, solo había entendido académicamente: la vulnerabilidad de ser juzgado no por tus acciones, sino por la percepción de un hombre con una pistola y un prejuicio. El pensamiento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en el pasillo, un cambio en la atmósfera de la estación. Ya no era el ritmo lánguido de la noche, sino una energía nerviosa y urgente. Oyó voces apagadas, una de ellas aguda por la alarma. Luego, el chirrido de la cerradura de su celda. La puerta se abrió, pero no fue un guardia de la cárcel quien apareció. Era el sargento del mostrador, el mismo que lo había fichado con tanta indiferencia. Ahora, su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una especie de terror reverencial. Señor Vargas, tartamudeó, el título señor, sonando torpe y antinatural en sus labios. Por favor, venga conmigo. Ha habido un terrible malentendido. Mateo se puso de pie lentamente, alisando su traje arrugado. No dijo nada. Simplemente miró al sargento, dejando que el peso de su silencio llenara el espacio. El cambio había comenzado. La llamada telefónica había llegado a su destino. La onda expansiva viajaba de vuelta a su punto de origen, y estaba a punto de golpear la comisaría con la fuerza de un tsunami. Mateo fue conducido por el pasillo, no de vuelta a la sala de fichajes, sino hacia las oficinas administrativas en la parte trasera de la estación, un área que rara vez veían los detenidos. Los pocos oficiales que quedaban en el pasillo se apartaron, sus miradas una mezcla de curiosidad y pavor. El sargento lo guió a una sala de conferencias sin ventanas. Dentro, la escena era un tabló de pánico institucional. David Chen, el fiscal del distrito, un hombre al que Mateo conocía de reuniones y eventos sociales, estaba de pie, con el rostro enrojecido y el pelo revuelto, claramente sacado de la cama. A su lado, el jefe de policía, un hombre corpulento llamado Miller, parecía que iba a sufrir un infarto. Su uniforme estaba impecable, pero una fina capa de sudor brillaba en su frente. Y en un rincón de la habitación, luciendo pequeño y confundido, estaba el oficial Jenkins.
Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una expresión de desconcierto que se estaba transformando rápidamente en puro terror. Vio a Mateo entrar, y sus ojos se abrieron de par en par. La pieza final del rompecabezas encajó en su mente con un clic audible. El hombre que había abofeteado, arrestado y humillado no era un vendedor cualquiera. La cara, fuera del contexto de la oscuridad y la confrontación, ahora le resultaba vagamente familiar, vista en noticias o en eventos de la ciudad. El fiscal del distrito, Chen, fue el primero en hablar, su voz tensa y forzada. Juez Vargas. Mateo, por el amor de Dios. No teníamos ni idea. Acabamos de ver el informe. Esto es inaceptable. El jefe Miller dio un paso adelante, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Juez, en nombre de todo mi departamento, le ofrezco mis más sinceras y profundas disculpas. Las acciones del oficial Jenkins no representan a esta fuerza policial. Esto se manejará. Le doy mi palabra. Mateo escuchó, su rostro impasible. Su mirada se desvió de los rostros angustiados de los hombres de poder hacia Jenkins. El oficial estaba pálido, su mandíbula temblaba ligeramente. La dinámica de poder en la habitación se había invertido tan completamente que era casi vertiginoso. Hace una hora, Jenkins tenía el control total, su autoridad respaldada por la fuerza de la ley y el peso de su placa. Ahora, era un acusado en una sala de la que no podía escapar, frente a 3 hombres que representaban el sistema que ahora se volvía contra él. Y en el centro de todo estaba Mateo, el catalizador silencioso. No era el sujeto, era el juez Vargas. La recontextualización de los hechos fue instantánea y brutal. La conducción errática ahora era un pretexto transparente. La resistencia a la autoridad era la respuesta lógica de un ciudadano a un abuso de poder. Y la técnica de mano abierta para crear distancia era lo que realmente fue, un asalto no provocado a un juez federal. Jenkins intentó hablar, su voz un graznido débil. Yo no sabía. Él no dijo quién era. La excusa era tan patética que se desvaneció en el aire. El jefe Miller se giró hacia él, su rostro una máscara de furia. Cállate, Jenkins. No digas una palabra más. Se volvió hacia Mateo. Juez, el oficial Jenkins ha sido relevado de su servicio con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. Su arma y su placa han sido confiscadas. El informe ha sido anulado. Todos los cargos en su contra, por supuesto, han sido retirados. Lo llevaremos a casa ahora mismo. Mateo levantó una mano, un gesto simple que detuvo todo el movimiento y el sonido en la habitación. Todos los ojos se posaron en él. Finalmente, después de un largo y tenso silencio, habló. Su voz no era fuerte, pero resonaba con una autoridad que no provenía de una toga o un mazo, sino de una convicción moral forjada en el fuego de la humillación. No, dijo simplemente. El no aterrizó en la habitación como una piedra en un estanque en calma, enviando ondas de choque a través de los hombres reunidos. No era la respuesta que esperaban. Esperaban alivio, aceptación, un acuerdo silencioso para barrer el desastre debajo de la alfombra. Pero Mateo no estaba interesado en su alivio. Estaba interesado en la justicia. La palabra no de Mateo transformó la atmósfera de pánico en una de profunda inquietud. David Chen y el jefe Miller intercambiaron una mirada nerviosa. Habían ofrecido la solución estándar para una crisis de esta magnitud. Una disculpa rápida, una acción disciplinaria inmediata contra el mal elemento, y un intento de restaurar el statu quo lo más rápido posible. Era un procedimiento diseñado para proteger la institución. Pero Mateo no estaba jugando su parte. Vio a través de su actuación con una claridad dolorosa. Su pánico no era por la injusticia que había sufrido, sino por a quién le había sucedido. Si hubiera sido un jardinero, un obrero de la construcción, cualquier otro hombre con su mismo tono de piel pero sin su título, la noche habría terminado de manera muy diferente. El informe de Jenkins se habría mantenido, los cargos se habrían mantenido, y él habría sido solo otra estadística, otra vida alterada por un abuso de poder casual.
La hipocresía era sofocante. No voy a ninguna parte, continuó Mateo, su voz tranquila pero inflexible. Y este asunto no se va a manejar a puerta cerrada. El informe que el oficial Jenkins presentó es un documento oficial. Es una declaración jurada de hechos. ¿No es así, jefe Miller? Miller asintió lentamente, una gota de sudor rodando por su sien. Técnicamente, sí, señor. Y en ese informe, dijo Mateo, su mirada fija en Jenkins, él afirma que yo conducía de manera errática. Afirma que fui verbalmente abusivo. Afirma que hice un movimiento agresivo hacia él, obligándolo a usar la fuerza. ¿Es eso correcto, oficial Jenkins? Jenkins tragó saliva, incapaz de hablar. Solo pudo dar un leve asentimiento, sus ojos suplicando al suelo que se lo tragara. Entonces, dijo Mateo, dando un paso hacia el centro de la habitación, tenemos dos narrativas fundamentalmente diferentes. La mía y la del oficial Jenkins, que está consagrada en un documento oficial del Departamento de Policía. No estoy interesado en que ese documento simplemente desaparezca. Estoy interesado en que sea examinado, bajo juramento, en un tribunal de justicia. David Chen intervino, su tono ahora suplicante. Juez, por favor, reconsidere. Podemos iniciar un proceso de asuntos internos de inmediato. Podemos garantizar que se haga justicia. No hay necesidad de arrastrar esto a través de un proceso público. Sería perjudicial para todos los involucrados. La frase perjudicial para todos los involucrados era un eufemismo apenas velado para perjudicial para nosotros. Mateo sintió una oleada de ira fría. Estaban más preocupados por la óptica, por el escándalo, que por el crimen fundamental que se había cometido. Perjudicial, repitió Mateo, probando la palabra. Fue perjudicial cuando su oficial me sacó de mi coche sin causa probable. ¿Fue perjudicial cuando me agredió físicamente al costado de la carretera? ¿Fue perjudicial cuando me esposó y me trató como a un criminal basándose en sus propios prejuicios? La única diferencia entre mi experiencia y la de innumerables otros es que yo tengo el poder de hacerles estar en esta habitación a las 3 de la mañana. Ellos no. Ellos solo tienen el informe de un oficial lleno de mentiras que se convierte en su realidad. Se detuvo, dejando que sus palabras se asentaran. Se giró hacia el jefe Miller. Quiero que se conserven todas las grabaciones de la cámara del coche patrulla y de la cámara corporal del oficial Jenkins. Quiero una copia del informe original que presentó. Y quiero que el oficial Jenkins sea procesado por agresión y por presentar un informe policial falso. El silencio en la habitación era ahora total, roto solo por la respiración agitada de Jenkins. La demanda de Mateo era un misil directo al corazón del código no escrito de protección mutua entre las agencias del orden. No estaba pidiendo una palmada en la muñeca. Estaba pidiendo que el sistema se hiciera responsable a sí mismo, utilizando las mismas leyes y procedimientos que se aplicaban a los ciudadanos comunes. Había despojado el problema de su estatus y lo había reducido a su esencia. Un hombre había agredido a otro y luego había mentido al respecto en un documento oficial, y exigía que se tratara como tal. La inversión de poder era completa. Ya no era una víctima, era la encarnación de la conciencia del sistema y no iba a permitir que se durmiera de nuevo. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de presión y contrapresión. El sistema, aunque sacudido, intentó por todos los medios contener la situación. Hubo llamadas telefónicas discretas de otros jueces y figuras políticas, todos instando a Mateo a pensar en el panorama general, a aceptar la victoria de la suspensión de Jenkins y seguir adelante. Argumentaban que un juicio público empañaría la reputación del Poder Judicial y de la policía, sembrando desconfianza. Mateo escuchaba pacientemente cada argumento, cada súplica velada, y a cada uno, su respuesta fue la misma. La confianza no se restaura ocultando la verdad, sino exponiéndola a la luz, sin importar cuán fea sea. Su hogar, normalmente un refugio, se convirtió en un centro de mando silencioso. Le había contado todo a su esposa, Ana,
cuya indignación inicial se transformó en un apoyo feroz y tranquilo. Ella se convirtió en su ancla, manejando el flujo de información y protegiéndolo de las distracciones para que pudiera concentrarse en la estrategia. Mateo sabía que el caso no podía ser solo su palabra contra la de Jenkins. La defensa del oficial se basaría en la idea de que era una situación tensa y de rápida evolución, un malentendido en el calor del momento. Necesitaba desmantelar esa narrativa pieza por pieza. El primer paso fue obtener las grabaciones. El departamento de policía, bajo la inmensa presión del fiscal del distrito, las entregó. Mateo y David Chen las vieron juntos en una sala de proyección en la fiscalía. La grabación de la cámara del coche patrulla era clara. Mostraba el coche de Mateo conduciendo de manera constante y segura, sin ninguna de las maniobras erráticas descritas por Jenkins. La cámara corporal del propio Jenkins fue aún más condenatoria. Capturó toda la interacción, la voz tranquila y respetuosa de Mateo, las órdenes agresivas y cargadas de insultos de Jenkins, y luego, el momento crucial. La cámara montada en el pecho de Jenkins se sacudió violentamente cuando él dio un paso adelante. No mostró la mano de Mateo moviéndose agresivamente. En cambio, capturó el rostro tranquilo de Mateo, iluminado por los faros, un instante antes de que el propio brazo de Jenkins entrara en el cuadro y la cámara se inclinara bruscamente por el impacto de la bofetada. El audio era inequívoco. El chasquido agudo, seguido del comentario triunfante de Jenkins. La grabación no solo corroboraba la versión de Mateo, destruía por completo la de Jenkins. Chen, el fiscal, se pasó una mano por la cara. «Dios mío», susurró. «Está todo ahí», mintió en cada punto material del informe. «Sí», dijo Mateo con calma. Lo hizo. Pero para Mateo el video era solo una parte de la historia. Quería establecer un patrón. Le pidió a Chen que investigara el historial de quejas del oficial Jenkins. Al principio, hubo resistencia. Los registros disciplinarios de la policía a menudo estaban protegidos por poderosos sindicatos y leyes de privacidad. Pero la víctima era un juez federal, y las puertas que normalmente permanecían cerradas con llave comenzaron a abrirse. Lo que encontraron fue alarmante. En sus 12 años en la fuerza, Jenkins había acumulado 17 quejas ciudadanas por uso excesivo de la fuerza y conducta indebida. 14 de esas quejas provenían de hombres pertenecientes a minorías. Todas y cada una de las quejas habían sido investigadas internamente y desestimadas como infundadas o no corroboradas. El incidente de Mateo no fue una aberración. Fue la culminación de un patrón de comportamiento que había sido ignorado, y por lo tanto, tácitamente aprobado por el mismo sistema que ahora pretendía estar horrorizado. La bofetada que sintió Mateo no fue solo la mano de Jenkins, fue el peso de años de impunidad. Con las grabaciones y el historial de quejas en la mano, Mateo se reunió de nuevo con Chen. «Esto ya no es solo un caso de agresión», dijo Mateo, extendiendo los archivos sobre la mesa. «Esto es un caso sobre un sistema que protege a depredadores uniformados. Jenkins no es una manzana podrida, es el fruto de un árbol envenenado». Chen, ahora completamente convencido, asintió. «Entiendo, juez. Presentaremos cargos por agresión, perjurio y presentación de un informe policial falso. Y utilizaremos este historial para demostrar la intención y la ausencia de error». El escenario estaba listo para una confrontación que iría mucho más allá de una simple parada de tráfico en una noche oscura. Se trataba de poner a juicio no solo a un hombre, sino a la cultura que lo había creado. El día de la audiencia preliminar, la sala del tribunal estaba cargada de una tensión palpable. No era una sala del Tribunal Federal de Mateo, sino un tribunal penal del condado, el tipo de lugar donde se decidían los destinos de la gente común todos los días. La ironía no pasó desapercibida para él. Por primera vez en décadas, estaba en la sala no como un oficial del tribunal, sino como la víctima y el testigo principal. Se sentó en la primera fila, vestido con el mismo traje que llevaba la noche del arresto, ahora limpio y planchado, un símbolo silencioso de la prueba que se avecinaba. Al otro lado del pasillo se sentó Jenkins, flanqueado por su abogado,
un hombre fornido pagado por el sindicato de policías. Jenkins se veía demacrado, había perdido peso, y la arrogancia que una vez definió su rostro había sido reemplazada por una expresión hosca y resentida. Evitaba la mirada de Mateo a toda costa. El fiscal David Chen presentó el caso del Estado. Comenzó llamando a Mateo al estrado. Mientras Mateo caminaba hacia el estrado de los testigos, un silencio cayó sobre la sala. Juró decir la verdad, con la mano sobre la misma Biblia que había visto a miles de testigos usar ante él. Su voz era firme, su mirada directa. Chen lo guió a través de los eventos de esa noche. Mateo habló con una precisión tranquila y desapasionada. Describió su viaje a casa, la parada de tráfico, sus esfuerzos por cumplir, la escalada de la agresión de Jenkins. Cuando llegó el momento de la bofetada, hizo una pausa, no por vacilación, sino por énfasis. El oficial Jenkins me golpeó en la cara con la mano abierta, dijo, su voz resonando en el silencio. No fue un empujón, no fue para crear distancia. Fue un acto de violencia diseñado para humillarme y afirmar su dominio. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de Jenkins, un hombre llamado Peterson, se acercó al estrado con una confianza estudiada. Su estrategia era clara: pintar a Mateo como un elitista arrogante que había provocado al oficial con su actitud superior. «Juez Vargas», comenzó Peterson, enfatizando el título, «¿no es cierto que usted está acostumbrado a que la gente le muestre deferencia?» «Estoy acostumbrado a que la gente se adhiera a la ley», respondió Mateo. «¿Y no es cierto que usted se sintió ofendido porque un simple oficial de policía se atrevió a ordenarle salir de su coche de lujo?» «Me preocupaba que la situación se estuviera intensificando sin una causa justificable», corrigió Mateo. Peterson continuó, tratando de torcer las palabras de Mateo, de insinuar que su calma era en realidad desdén, que su petición de claridad era un desafío a la autoridad. Pero Mateo era inamovible. Respondió a cada pregunta con la misma precisión lógica que aplicaba en su propia sala de audiencias, desmantelando las insinuaciones del abogado, una por una. El punto de inflexión llegó cuando Chen presentó las grabaciones de video. La sala del tribunal observó en un silencio atónito cómo la narrativa de Jenkins se desmoronaba en la pantalla. Vieron el coche de Mateo conduciendo perfectamente. Oyeron la voz tranquila de Mateo y las respuestas agresivas de Jenkins. Y luego, vieron y oyeron el asalto. El chasquido de la bofetada resonó en la sala, un sonido feo y definitivo. La expresión de Jenkins, sentado en la mesa de la defensa, se derrumbó. Peterson, por primera vez, pareció perdido. Su narrativa había sido aniquilada por la propia tecnología de su cliente. Después del video, Chen llamó a un experto en procedimientos policiales que testificó que las acciones de Jenkins violaban múltiples protocolos del departamento. Luego, comenzó a presentar las 17 quejas previas contra Jenkins. Peterson se opuso con vehemencia, argumentando que eran irrelevantes y perjudiciales. Pero Chen argumentó que establecían un patrón de conducta, demostrando que el incidente con el juez Vargas no fue un error aislado, sino la forma predeterminada de Jenkins de interactuar con las minorías en situaciones de estrés. El juez que presidía, una mujer de unos 60 años con una expresión severa, escuchó los argumentos y luego tomó su decisión. «Se admite la evidencia», dijo. «El jurado tiene derecho a considerar si existe un patrón». Fue un golpe devastador para la defensa. Mateo observó a Jenkins hundirse en su silla. El escudo de impunidad que lo había protegido durante tanto tiempo se estaba agrietando, rompiendo bajo el peso de la evidencia y la implacable luz del escrutinio público. El sistema, tan a menudo un aliado, se había convertido en su adversario. El juicio se prolongó durante varios días más, pero el resultado ya parecía inevitable. La defensa de Jenkins se vio reducida a intentar presentar a su cliente como un oficial trabajador y estresado que cometió un error de juicio en una situación de alta presión. Trajeron a otros oficiales para que testificaran sobre su carácter, pintándolo como un colega leal y un policía dedicado.
pero sus testimonios palidecían en comparación con la cruda realidad de las grabaciones de video y la abrumadora evidencia de su historial. El momento más dramático llegó cuando el propio Jenkins subió al estrado. Contra el consejo de su abogado, insistió en contar su versión de la historia. Fue un desastre. Bajo el contrainterrogatorio de David Chen, Jenkins se volvió evasivo y contradictorio. Cuando se le enfrentó con las imágenes de la cámara corporal, afirmó que el video no mostraba el contexto completo, que el lenguaje corporal de Mateo era amenazante de una manera que la cámara no podía captar. Chen lo presionó sobre su informe escrito, contrastando cada afirmación con la evidencia en video. ¿Escribió usted que el vehículo del juez Vargas conducía de manera errática, oficial Jenkins? Desde mi perspectiva, lo hacía. ¿Puede señalar en el video de la cámara del coche patrulla dónde ocurre esa conducción errática? Jenkins vaciló. El video no siempre lo capta todo. ¿Escribió usted que el juez Vargas hizo un movimiento agresivo hacia usted? Sentí que estaba a punto de hacerlo. Así que no lo hizo, pero usted sintió que iba a hacerlo. Y basándose en ese sentimiento, usted lo golpeó y luego escribió en un informe oficial, bajo pena de perjurio, que él hizo un movimiento agresivo. ¿Es eso correcto? Jenkins se quedó en silencio, su rostro enrojecido de ira y humillación. Su credibilidad estaba hecha jirones. Finalmente, llegó el turno de Mateo de dar su declaración final. No era un testimonio, sino una declaración de impacto de la víctima. Se puso de pie, no en el estrado de los testigos, sino en la sala principal del tribunal, y se dirigió al juez y al jurado. Su voz, al principio, era suave, reflexiva. No habló de la ley ni del procedimiento. Habló de la confianza. La justicia no es un edificio, comenzó su mirada recorriendo la sala. No es una toga o un mazo, es una promesa. Es la promesa de que todos somos iguales ante la ley, de que el poder conlleva responsabilidad y de que la verdad importa. Esa noche, esa promesa se rompió, no solo para mí, sino para cada persona que ha sido detenida sin causa, que ha sido tratada con sospecha por el color de su piel, o que ha sido víctima de aquellos que juraron protegerla. Continuó, su voz ganando fuerza, llenándose de una pasión controlada. Este caso no se trata de venganza. No me complace ver al oficial Jenkins en esa silla. Me entristece profundamente. Me entristece que un hombre con tanto poder pueda ejercerlo con tan poco juicio. Me entristece que un sistema diseñado para proteger a los inocentes haya permitido que tal comportamiento continúe sin control durante tanto tiempo. Hizo una pausa y miró directamente al jurado. El oficial Jenkins no solo me abofeteó a mí esa noche, abofeteó la idea misma de justicia. Y su informe falso no fue solo una mentira para protegerse a sí mismo. Fue un ataque a la integridad de todo el sistema judicial. Su veredicto hoy no solo decidirá el destino de un hombre, enviará un mensaje sobre si esa promesa de justicia es solo una colección de palabras vacías, o si es un principio vivo y que respira por el que estamos dispuestos a luchar. Cuando terminó, un profundo silencio se apoderó de la sala. No había sido un discurso de un juez, sino el testimonio de un ciudadano que había sido arrastrado a través de las fallas del sistema y había salido del otro lado, no roto, sino fortalecido. El jurado se retiró a deliberar. Solo tardaron 90 minutos. Cuando regresaron, sus rostros eran sombríos y decididos. El portavoz se puso de pie. En el cargo de agresión, declaramos al acusado culpable. En el cargo de presentar un informe policial falso, declaramos al acusado culpable. En el cargo de perjurio, declaramos al acusado culpable. Un sollozo ahogado escapó de Jenkins. Su carrera, su libertad, su vida tal como la conocía, se había derrumbado. Mateo no sintió una oleada de triunfo. En su lugar, sintió el peso sombrío de la responsabilidad y una pequeña, frágil llama de esperanza. La justicia, esa vez, había prevalecido. La sentencia se programó para un mes después. Durante ese tiempo, Mateo intentó volver a la normalidad, pero algo en él había cambiado fundamentalmente.
Presidía su sala de audiencias con la misma atención al detalle y el mismo respeto por la ley, pero ahora había una nueva capa en su percepción. Cuando miraba a las personas que comparecían ante él, los acusados, las víctimas, los testigos, los veía con una empatía más profunda, una comprensión más visceral de la dinámica de poder que existía mucho antes de que entraran en su sala. Veía como un encuentro de 10 minutos con la autoridad equivocada podía alterar el curso de una vida. Veía la diferencia que podía marcar un buen abogado, o la falta de él. Veía el miedo y la confusión en los ojos de aquellos que no entendían el complejo lenguaje del sistema que iba a decidir su destino. Se encontró haciendo una pausa más a menudo, explicando los procedimientos en un lenguaje más sencillo, asegurándose de que la persona en el estrado entendiera no solo lo que estaba sucediendo, sino por qué. Su experiencia lo había despojado de la última capa de abstracción académica que pudiera haber quedado. La justicia, para él, ya no era solo un concepto. Tenía una sensación, un peso, el recuerdo del escozor en su mejilla y el frío del metal de las esposas en sus muñecas. El día de la sentencia de Jenkins, Mateo asistió, sentándose de nuevo en la primera fila. Jenkins, ahora vestido con un traje de calle mal ajustado, se puso de pie para dirigirse al tribunal. Por primera vez, parecía roto. Ofreció una disculpa entrecortada y llena de lágrimas a Mateo y al tribunal, hablando de su estrés, del peligro de su trabajo, de cómo había perdido el control. Mateo escuchó, no con ira, sino con una especie de piedad distante. Vio a un hombre que se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones, quizás por primera vez en su vida. Pero también sabía que la disculpa venía demasiado tarde, y que probablemente no habría existido sin la abrumadora evidencia en su contra. El juez sentenció a Jenkins a 2 años de prisión, una sentencia significativa para un exoficial de policía. Perdería su pensión y nunca más podría trabajar en la aplicación de la ley. La carrera de Jenkins no solo se había derrumbado, había sido borrada. Al salir del tribunal, Mateo fue rodeado por reporteros, pero se negó a hacer comentarios. No había nada más que decir. La victoria no se sentía como una celebración. Se sentía como una corrección necesaria, un reajuste doloroso de un sistema desequilibrado. La verdadera prueba, sabía, no era la condena de un hombre, sino si algo cambiaría. Unas semanas más tarde, el jefe de policía Miller solicitó una reunión con él. En la oficina de Mateo, Miller le informó que el departamento de policía, en asociación con la oficina del fiscal del distrito, estaba implementando una nueva política. Se crearía una unidad de supervisión civil independiente para revisar todas las quejas de uso de la fuerza, y se reabrirían todos los casos anteriores de Jenkins para una nueva investigación. Además, se instituiría una nueva formación obligatoria en todo el departamento sobre prejuicios implícitos y técnicas de desescalada. Era un comienzo, un pequeño cambio en un barco enorme y pesado. Mateo sabía que no era una panacea. Sabía que la batalla contra el prejuicio sistémico era una guerra de desgaste, librada en miles de frentes cada día. Pero era algo. Era una grieta en el muro de silencio. Era la prueba de que una persona, armada con la verdad y la determinación, podía obligar al sistema a mirarse en el espejo, aunque solo fuera por un momento. La historia de la bofetada se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos legales y policiales, una advertencia. Pero para Mateo, era algo más personal. Era un recordatorio permanente. Cada vez que se ponía la toga, sentía su peso de una manera nueva. Ya no era solo un símbolo de su autoridad, era un manto de responsabilidad, un recordatorio de la promesa que había defendido y que, a su vez, lo había defendido a él. La promesa de una justicia igualitaria para todos, no solo para aquellos que tenían la suerte de llevar el título de juez. Y en la quietud de su sala de audiencias, mientras escuchaba los casos del día, sabía que su trabajo, ahora más que nunca, acababa de empezar.